Aquí estamos nuevamente, felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Una vez más les pedimos que se suscriban al canal de YouTube GB Latam TV para que así, y les pinchen la campanita que aparece ahí, de manera tal de que la plataforma les avise cuando se sube un nuevo video. Se están subiendo muchos videos, así que creo que vale la pena pinchar la campanita. Bueno, como es habitual en nuestro programa, nos acompaña desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Claudio. Respeto a todos los televidentes, todos los oyentes, en este mes de octubre 2025, en un nuevo programa de Verdadera Justicia por Giorgio Bongiovanni, Latinoamérica TV. Así es. Mis queridos telespectadores, no nos podemos sustraer a los eventos que ocurren. Nuestro programa se basa en las enseñanzas espirituales del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Pero, y muy relacionado con eso, no podemos eludir de comentar y de presentar lo que está pasando en nuestro mundo, que sin lugar a dudas determina los eventos del final de los tiempos. Adelante, Jorge. Bien, seguimos concientizando sobre lo sucedido en Gaza, porque se ha puesto a consideración de Hamas y de Israel un plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se lo hizo sobre la destrucción de Gaza, sobre la inanición de los habitantes de Gaza. Vemos el antes y el después, cómo ha quedado esa franja de Gaza en estos días. Sin palabras. La verdad es que las imágenes dan cuenta de una destrucción absolutamente total y los lugares y se ven campañas de lona ahí donde viven los gazatíes y donde siempre sigue siendo bombardeado. El plan de paz que ofrece Donald Trump con la ayuda de varios ahí tiene un interés solamente de dinero turístico, sacarle provecho a Gaza como una franja turística por un lado y sacarle provecho a Gaza porque frente a Gaza hay un tremendo yacimiento de gas donde ya le están vendiendo o le están robando, para decir la palabra correcta, el gas
a Gaza, a Palestina, para vendérselo a los europeos que ya no le están comprando el gas a Rusia, al menos no directamente. Entonces, ese es el único objetivo. Y el plan de paz es realmente siniestro. Es mantener a lo que quedan de gazatíes en una verdadera cárcel, sin ningún estatus de ciudadano, sino que un estatus de prisionero permanente. Así que el plan de paz es la esclavitud total, la esclavitud extrema. Adelante, Jorge. Bien, vamos con un segundo informe de JP Más en español sobre el genocidio, como hablamos, en Gaza, pero en cifras. Adelante. Esto es solo el inicio de la poderosa operación terrestre de nuestras fuerzas. Por eso les digo a los residentes de Gaza, están advertidos. Salgan de ahí. Cada 8 minutos una bomba cae sobre Gaza. Y aunque ya han pasado 2 años desde que Israel inició su episodio más horrendo contra el enclave, el genocidio ha generado cifras aterradoras sin precedentes. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Desde el 7 de octubre de 2023, la vida en Gaza no volvió a ser la misma. Más de 2,3 millones de personas quedaron atrapadas en un espacio reducido y casi el 80% de ellas fue desplazado al menos una vez de su hogar, huyendo de los bombardeos con lo poco que podía cargar. Hay un nivel de pánico entre la gente. Hubo un ataque aéreo en una tienda cercana. ¿Pueden imaginarse con qué rapidez la metralla atraviesa una tienda de campaña? Los niños paralizados, los niños con lesiones en la cabeza, los niños con amputaciones, en las llamadas zonas de seguridad. La ONU advierte que 9 de cada 10 familias apenas logran hacer una comida al día. Y esa realidad cotidiana es la muestra más clara de un pueblo al borde del colapso. Las cifras de asesinados hablan con crudeza. Más de 66.000 palestinos han perdido la vida en Gaza y casi el 70% de ellos son mujeres y niños. A la par, los heridos superan los 100.000, muchos con amputaciones y lesiones irreversibles que marcarán a toda una generación. Ni siquiera los médicos se salvaron. Más de 600 profesionales de la salud murieron en bombardeos dirigidos a hospitales y ambulancias. Para darnos una idea de la letalidad del genocidio en Gaza, en Auschwitz, el mayor símbolo del horror nazi, eran asesinados 127 niños al día. Hoy, Israel supera esa cifra con 178 niños palestinos asesinados diariamente. Netanyahu ha superado a Hitler en el crimen de genocidio. Esperemos que, tarde o temprano, comparezca ante un tribunal internacional independiente y que dé cuenta de los asesinatos y masacres que ha cometido. La infraestructura civil se desplomó junto con las vidas. Más del 70% de las viviendas fue destruido o dañado, y barrios enteros desaparecieron bajo los escombros. La infancia, quizás el rostro más doloroso de este genocidio, se mide en cifras escalofriantes. Al menos 17.000 han quedado huérfanos y 1 de cada 3 sufre retraso en el crecimiento por la desnutrición. En Gaza, los juegos fueron reemplazados por funerales y el futuro se apagó antes de llegar. 2 años después, las estadísticas ya no son solo números, son la radiografía de un genocidio en curso. Cada cifra cuenta una historia de dolor, hambre y desesperanza. ¿Qué van a decir las generaciones futuras de nosotros? Que permitimos esto. Mientras el genocida Netanyahu dice que estamos en guerra. ¿Dónde está la guerra?
cuando se ve los palestinos que no tienen las manos desnudas y están con una olla buscando algo de comida. ¿Qué es guerra? ¿Dónde está la guerra? Es un etnocidio y nosotros lo estamos patrocinando, mis queridos telespectadores, con nuestra indiferencia. Realmente es inaceptable. Se habla de 65.000 personas. Hay varios que están hablando ya de 700.000 personas, por diferencia entre lo que hay hoy día estimado de gazatíes y lo que había primitivamente antes del 7 de octubre. Por diferencia, porque los 65.000 son los cuerpos encontrados, pero los demás están hechos polvo y no los han encontrado. Entonces, bueno, hay que hacer una operación aritmética simple y por diferencia sacamos algo así como 700.000 personas desaparecidas. Ese es el drama, mis queridos telespectadores. Por eso que insistimos con esto, porque es inaceptable. No podemos aceptarlo, no nos cansaremos nunca de gritar esto. A ver si podemos dormir con la conciencia tranquila. Adelante, Jorge. Vamos ahora con los jóvenes y su voz, que debería ser también nuestra voz. Si bien sus palabras están dirigidas a quien preside el país donde residen, es una proclama al mundo entero. Nuestra voz, our voice. Adelante. Presidente Orsi, en la ONU ya dijo una cosa. La práctica sistemática del exterminio. Ahora diga la otra. Esto es un genocidio. Es genocidio y el mundo ya lo llama por su nombre. Millones de personas se manifiestan en las calles de todo el mundo porque sus gobiernos no toman acciones concretas para frenar a Israel. Cientos de personas han navegado para recuperar nuestra humanidad, para romper el bloqueo y asedio sobre el pueblo palestino. Debemos cumplir con nuestra historia de solidaridad internacionalista y por la libertad de los pueblos. Exigimos ruptura total con toda empresa e institución del Estado de Israel. El bloqueo y embargo a todo bien que llegue o vaya a puertos del Estado genocida. Y una cosa más, señor presidente. Dígalo públicamente. Dígalo con todas las letras. Es un genocidio. Bueno, los jóvenes son más conscientes que nosotros. Ellos tienen la fuerza y la vitalidad para decir lo que están diciendo. La verdad es que es reconfortante escucharlo siempre a ellos. Jorge, adelante. Sí, continuando con Gaza, nuevo informe, Canal 26, Global 26, su programa Andrés Repeto. Ahora vamos a ver a los niños, la emoción de los niños al enterarse de este plan de paz, por lo que han vivido durante 2 años, y también de los civiles, que ellos siempre se encomiendan a Dios. La emoción, Claudio Oyentes, de esta gente, de los niños, de los adultos, viene por lo que han sufrido durante estos 2 años. Adelante. Momentos de mucha emoción se vivirán seguro a partir del lunes o martes, ahora es la fecha que están dando, donde se va a ver esa imagen que va a dar la vuelta al mundo, sin duda, de la liberación de los rehenes. Recordamos ahí ciudadanos argentinos, entre ellos después de 2 años, pero hay muchos familiares, padres, madres que no van a, por supuesto van a estar seguramente muy felices por lo que esto significa, ¿no? De ver a los rehenes libres, pero muchos o van a recuperar un cuerpo o ya han recuperado un cuerpo, ¿no? Y todo esto genera un doble sentimiento. Bueno, es el caso del testimonio de esta mamá. أول ما سمعت خبر في هدنة أنا فرحت كتير، دمعة عيني نزلت لأول مرة في حياتي.
لأني شفت دمار، شفت شهداء، شفت أشلاء. فرحان كتير لأول مرة في حياتي، عمري 40 سنة، اليوم أنا فرحت كأني انولدت من جديد. الحمد لله، رغم انه الهدنه اجت وقت متاخر، لكن الحمد لله على كل حال انه اخيرا رح نرجع على بيوتنا. صحيح بيوتنا مدمره وامورنا مش تمام، لكن رغم كل شيء رح نرجع ونضلنا صامدين في غزه. غزه بلدنا، يعني ما بدناش غنى عن غزه يعني. وربنا يتمم الفرحه على خير يا رب. هذا الخبر اكيد اسعدنا واسعد اولادنا واهالينا واخوتنا. احنا بنطلع باغراضنا، بنستعد للرحيل للرجوع لغزه، لانه بكفي دمار، بكفي تعب. فيش اسفنجه يا بنات. Bueno, este tema tenemos que analizarlo sin perder la perspectiva de la situación en que estaban ellos. Sin comida, sin agua y con bombas a cada rato, y nunca sabían si iban a morir en un minuto más, en un día más o en una semana más. Ese era su panorama. Hoy día se habla de una tregua, o sea, no escuchan las bombas. A lo mejor acceden a los alimentos y por eso están felices. Pero ellos no tienen claridad de lo que viene. Ellos no están informados. Es comprensible, dada la situación que vivieron, que estén contentos. Pero esta tregua no les va a dar un buen destino. La verdad es que siento pena y alegría por ellos, digamos, porque esa alegría de los niños es auténtica, es pura. Pero es triste, muy triste la situación, muy triste. Adelante, Jorge. Bueno, vamos ahora con la lectura de esta entrada, llamémosle de paz. Entra en vigor el alto el fuego entre el grupo que crea el terror, Hamas, e Israel, tras más de 2 años de conflicto y varios intentos de alcanzar la paz en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que el acuerdo del alto el fuego entró en vigor este viernes 10 del 10 del 2025 a las 12 horas local. Ha llegado, Claudio Oyentes, un mensaje que rubrica un mensaje anterior donde le decía que los niños de Gaza son Cristo. Leemos y mostramos el mensaje de Adoniesis de estos días. Los hijos del sol, mártires en la tierra del Cristo. Del cielo a la tierra. Adoniesis comunica: una vez os fue dicho por Dios, por vuestros silencios escogeré un pueblo nuevo, y lo escogeré más allá del Jordán, en la Galilea de los gentiles. Vosotros habéis sido partidarios de un nuevo genocidio en la Palestina de los mártires. Así que mi nuevo pueblo, dice el Padre de Cristo Redentor, ha sido elegido y escogido. La divina niña solar, representada aquí por la luz de su foto y la pluma poética solar, es el signo de la elección de Dios. Estos jóvenes parvulitos heredarán el reino de Cristo en la tierra, y sus asesinos genocidas perecerán en el fuego de la ajena de la muerte segunda. El tiempo ha llegado. Los 7 tiempos del Padre lo probarán, y entonces sabréis, sabremos, y todos sabrán quién perecerá y quién salvará su alma para siempre. Paz. Adoniesis, Planeta Tierra, 9 de octubre del 2025, a través de Giorgio Bongiovanni. Bien, ese mensaje tiene un anexo
del por qué Adoniesis nos hace llegar este mensaje. Volvemos a poner la foto de la niña y vemos también la foto del mensaje de hace 15, 20 días atrás, donde Adoniesis nos decía que los niños de Gaza son Cristo, porque esta niña, creo que de 8 o 9 años, ha escrito un poema que tiene que ver con el dibujo que hizo y la señal hacia arriba, hacia el sol. Dice la nena: el 7 de octubre se cumplieron 2 años desde el comienzo de la guerra en Gaza. 2 años de pérdida, de dolor y destrucción. Pero a pesar de todo, no he perdido la esperanza. Hoy tomo mi pincel para pintar lo que llevo adentro, para transformar el dolor en arte y las alegrías en colores vibrantes. Dice la niña Yoyo, su nombre: mi pueblo hoy sueña con el sol de la libertad. Y yo extiendo mi mano hacia el sol, creyendo que la luz romperá las tinieblas de la guerra y que el amanecer de la paz llegará sin importar lo largo que sea la noche. Escrito de Yoyo Chanel, creo que 8 o 9 años, del 9 de octubre del 2025. Como vemos, Gaza, llevándolo al simbolismo o a los hechos, es el nuevo Jesucristo. Está condenada. Pero resucitará, sin lugar a dudas. Vamos ahora, Claudio, a un informe del Canal 26, programa Global 26, sobre cómo esta coalición de voluntarios europeos, en este caso uno de ellos, Lituania, con la excusa de la invasión o el miedo a la invasión rusa a Lituania, prepara a su pueblo para la guerra. Bueno, excelente noticia. Lo iremos analizando en lo que queda del programa, mañana también. Bueno, es lo que se decía hoy temprano que podía ocurrir. Finalmente, oficialmente, lo están informando todas las partes. Cambiamos de tema para otro de los conflictos que el presidente Trump dice también que va a intentar solucionar. Ojalá así pueda, como ha colaborado con lo que está pasando en la Franja de Gaza, y tiene que ver con una situación en Europa cada vez más complicada. Alguna vez yo les comenté, bueno, qué es lo que está pasando en el resto de Europa, qué tan cerca ven la posibilidad de la expansión de ese conflicto. Como yo les decía, un amigo mío hace muchos años, hace 3 años, en Madrid me decía, esa guerra encapsulada ya en Ucrania. Bueno, obviamente la situación ha cambiado de mucho. Y si no, pregúntenle a... Esta fotografía tiene que ver con Vilna, la capital de Lituania, una ex república soviética, ya hace muchísimos años, parte de la alianza militar de la OTAN, que en estas últimas horas ha hecho un ejercicio de simulacro masivo, preparándose para lo que puede ser la invasión de su país por parte de Rusia, es decir, la ampliación del conflicto. Esa es la realidad que temen hoy quienes más cerca están de la guerra en Ucrania. En Vilna, a 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, cientos de personas practican en las últimas horas un simulacro de evacuación. Alojamiento en carpas, pulseras identificatorias, colectivos escoltados por la policía y un tren que se los llevó a más de 100 kilómetros, donde los esperaban catres en un polideportivo y espacios para descansar y dormir en iglesias de la zona. La escena resume un plan mayor. Puntos de reunión ya definidos, trenes y micros asignados, rutas secundarias para huir, dejando los caminos despejados para el ejército. No se preparan para un suceso climático, sino para una eventual invasión rusa.
capital geographical location is unfortunately very close to border with Third countries, one of the Third countries, and we have to be prepared for different scenarios. El diseño contempla tanto evacuaciones parciales por barrios como, llegado el caso, operaciones a escala de toda la ciudad. Mientras el gobierno dice que podría asistir a aproximadamente la mitad de los 600.000 habitantes de Vilna, en el terreno las autoridades locales insisten en entrenar pensando en todos. Matyt, kad kalbam apie visą miestą, suprantant, kad jeigu kiltų ekstremali situacija, dėl ko reikėtų evakuoti Vilnių, tai nebūtų situacija atsirandanti per vieną dieną. Galbūt lokaliai būtų poreikis evakuoti kažkokią miesto dalį, ar seniūniją, ar kelias seniūnijas, bet matyt, tas stres testas, kurį šiandien patirsim, jis vis tiek yra orientuotas į tai, kad pajėgumai turi būti orientuoti į visą Vilniaus miesto gyventojų skaičių, 600,000 gyventojų. En los andenes del tren, grupos con mochilas de salida rápida y kits de supervivencia se preparan para embarcarse. This is what we're talking about each month, each week, at work, everywhere. That's just to be prepared, and then we'll see. It's the first thing we need. And what happens next, we don't. El tren entra en Kaunas y los voluntarios siguen el circuito. Micros, refugio subterráneo, asignación de camas, revisión de las bolsas con artículos entregados. El objetivo es simple: estar preparados para el día en que el simulacro deje de serlo. Well, I want to get practical advices how to behave in case the terrible day comes. Well, hopefully we won't need that, but just in case. Of course, I don't want to leave my home. I want to leave my city. No, I don't want to leave that. But if this becomes threatening to your life, so I will evacuate. Las autoridades recomiendan a la población guardar varios días de suministros y un sobre con documentos esenciales, incluidas copias en papel de partidas y títulos de propiedad, mientras los planes nacionales prevén que la mitad de quienes viven a menos de 40 kilómetros de las fronteras con Rusia y Bielorrusia, unas 400.000 personas, evacúen esa zona si ciertos riesgos se materializan. Conflicto armado, sabotajes a transporte o un flujo masivo de migrantes desde el este. We have around 10 spaces in Kaunas, 10 churches, which are prepared to accommodate people, usually underground, but not every church have that facility. So in the main area, which is main hall, sanctuary, they could accommodate, especially if there is a need to help. But there is also places where you can hide yourself in case of bombing, or would be, if it is dangerous to stay outside. So limited space, but still available. Mientras Moscú asegura que no planea atacar a la OTAN, los países bálticos y Polonia se preparan. En Lituania el simulacro deja una lección sencilla: ensayar hoy para no improvisar mañana. The passengers, please remain calm. There is no danger. Increíble. Una campaña mediática que se maneja hace rato de posibles atentados en la OTAN, supuestamente de Rusia, son en realidad atentados de falsa bandera. La historia nos muestra desde hace más de un siglo los atentados de falsa bandera, que han sido los medios para que entraran en guerra. Es tan brutal la campaña mediática que hasta ellos mismos se la creen. Inglaterra es el patrocinador principal, junto a Ucrania y Polonia, de esta política de atentados de falsa bandera. Se dice incluso, varios analistas lo dicen, de que se prepara un gran atentado de falsa bandera en países de Europa Oriental para que la OTAN entre en guerra y así Estados Unidos no los deje solos. Esas son algunas hipótesis que se manejan, mis queridos telespectadores. Adelante, Jorge.
asociado con lo que acabamos de ver, que Lituania prepara a su pueblo para una futura guerra, noticia fechada el 10 del 2025. La OTAN anuncia la fecha de sus ejercicios de disuasión nuclear. El secretario general de la organización, Mark Rutte, afirmó que se trata de un entrenamiento anual y regular. La OTAN iniciará su ejercicio anual de disuasión nuclear, llamado Steadfast Noon, algo así como mediodía firme, el lunes 13 del 10 del 2025, anunció Mark Rutte en un mensaje grabado desde la base aérea de Volker en los Países Bajos. Según Rutte, el ejercicio ayuda a garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo la más creíble, la más segura y la más eficaz. Armas nucleares tácticas en Europa. Eso es lo que van a ensayar. Esto es un claro mensaje a la Federación Rusa. Recordamos, los periodistas Francesco Ciotti y Giorgio Bongiovanni, en su artículo para el periódico Antimafia 2000 del 9 del 2025, nos dijeron que en la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios celebrada el 4 del 9 del 2025 en Francia, su presidente Emmanuel Macron nos dijo: no mostraremos nuestros planes a Rusia. Nuestro Estado Mayor Conjunto, la OTAN, los tiene y está listo. Como vemos, Macron dice, no mostraremos, pero los periodistas Ciotti y Bongiovanni nos dicen al comienzo de su artículo que todo está a la vista de todos y que los pueblos criminales, asesinos y traidores quieren llevarnos a la tercera guerra mundial nuclear contra Rusia. Es evidente, Claudio, oyente, que estos ensayos son para una futura guerra, por más que nos digan que no. Terminamos esta primera parte, Claudio. Sí. Bueno, hemos sido majaderos con este tema. La verdad es que muchos líderes de la Europa Oriental, entre ellos Alexander Vučić, el presidente de Eslovaquia, que sufrió atentados incluso, y el presidente de Hungría, han dicho que la OTAN prepara una guerra total contra Rusia el año 2029. Todo lo que estamos viendo es absolutamente coincidente y coherente con esa idea. Así que todo indica que vamos hacia allá. Es lo que les hemos estado diciendo en todos los programas, mis queridos telespectadores. Adelante, Jorge. Bien, vamos con un corto de Giorgio Bongiovanni, entrevistado por el historiador italiano Fabio Ciucani, donde, entre otras cosas, nos dice que a pesar de la tortura y golpes recibidos por Jesucristo, no murió porque debía dar testimonio, que no estaba en los planes que fuera crucificado. Dios dejó que con su libre albedrío el pueblo eligiera o Jesucristo o Barrabás. Lo mismo sucedió cuando rechazaron los 10 mandamientos. Siempre Dios deja que el pueblo elija estos 10 mandamientos dados a Moisés. Y a raíz de esa desobediencia, Dios termina con Israel y elige un nuevo pueblo en los latinos. Todo a través de la reencarnación. Israel y los sacerdotes del Sanedrín, que mandan a matar a Jesús, eran conscientes que él era el Hijo de Dios
quienes los crucificaron, pero los romanos no eran conscientes. Por eso la frase de Jesucristo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Escuchamos a Giorgio entrevistado por Flavio Sciucani. La missione di Cristo si compie quando il popolo grida crocifiggi, perché è già stato torturato, gli hanno strappato la carne dal corpo, la pelle dal corpo, lo hanno fatto a pezzi. Gesù doveva morire a colpi di frustate che gli strappavano la carne dalla pelle, invece è rimasto vivo lì a essere testimone. Ha parlato con Pilato, gli ha detto che lui è la verità, gli ha detto che non avrebbe mandato gli angeli per essere liberato e che era un sacrificio che voleva fare. E il tradimento di Giuda era scritto, non era scritto crocifiggi, no, che il sangue di questo giusto ricada sulla nostra gente, sui nostri figli. Quello non era scritto da Dio, quello era un libero arbitrio che ha scelto il popolo, come ha scelto quando ha detto a Mosè: vai a fanculo, questi comandamenti non ci interessano, dopo che aveva aperto il Mar Rosso, dopo che aveva dato i miracoli. Quindi che succede? Succede che Cristo va in croce, risorge, salva il salvabile ed elegge un nuovo popolo. Con Israele ha chiuso. Dio sceglie un popolo che non è quello di Israele, e fa reincarnare tutti gli israeliti, tutti noi diciamo israeliti, ci fa reincarnare nel popolo latino. Quindi non è che Dio rinnega Israele, semplicemente trasporta l'anima, lo spirito del popolo eletto da Israele ai popoli latini e li fa mescolare con i popoli latini. E quando Cristo dice: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno, sta parlando di noi, perché chi crocifisse Gesù non sa chi è, sa che è un ladrone, un criminale comune, non è cosciente che è il figlio di Dio, mentre chi lo manda a morte è cosciente che è il figlio di Dio. Cioè Israele, i sacerdoti del Tempio che rappresentavano il popolo erano perfettamente coscienti che Gesù era il figlio di Dio, perché lo dice Caifa: quest'uomo fa molti miracoli. Se quest'uomo fa molti miracoli, si vede che ci credi che è un profeta. Certo. Quest'uomo fa molti miracoli. Non è meglio sacrificare lui che tutta la nazione? Perché ovviamente se avessero eletto Gesù Cristo re di Israele, temevano i farisei, i sacerdoti del Tempio, che l'impero romano li avrebbe annientati. Invece se avessero eletto Gesù re dei Giudei, re di Israele nel senso divino, Cristo avrebbe usato tutti i suoi poteri per fare a pezzi l'impero romano, completamente lo avrebbe annientato con gli angeli extraterrestri, e si sarebbe instaurato sulla terra il regno di Dio 2000 anni fa. Non dovevamo aspettare 2030, 2020, 2050 anni. 2000 anni fa, già da 2000 anni noi viaggiavamo nell'universo, eravamo in un'altra situazione. Así es. Giorgio lo dice muy claro. De hecho, las profecías del Antiguo Testamento respecto de la venida del Mesías hablaban, Miqueas, Isaías, entre otros, hablaban de que la sangre, las llagas, que seremos sanados por las llagas. O sea, la misión de Cristo estaba programada hasta la tortura. Y fue sometida la elección de su liberación al pueblo. Y el pueblo fue el que cometió el agravante de elegir a Barrabás y crucificar a Jesús. Entonces, ahí es donde se acabó Israel y se eligió un nuevo pueblo, que es el pueblo latino. Ya no hay más. Israel
menos este Israel de hoy día, que es un fraude desde hace 77 años, está muy lejos de ser el pueblo elegido, máxime por su comportamiento, aún es obvio que no es. Entonces, la enseñanza que nos entrega aquí Giorgio es muy importante para entender dónde se produce la misión de Jesús. Ahí termina. Después, ese es un anexo de la película, que por amor a los que le aceptaron, a los elegidos, él se dejó crucificar, porque si no se dejaba crucificar no se salvaba a nadie, ni siquiera los que le habían seguido. Jorge, adelante. Bien. Vamos ahora le ponemos nuestra impronta, la presencia extraterrestre entre nosotros. Mensaje el día 27 de septiembre del 2025 sobre la esfera de Buga. Recordamos que esta esfera, ellos, los extraterrestres, la dejan aterrizar. Por eso decimos la presencia extraterrestre entre nosotros. Mensaje titulado: la esfera extraterrestre de Buga tiene 12.560 años. He aquí las pruebas del cielo a la tierra. La esfera extraterrestre de Buga, reiteramos, tiene 12.560 años. Aquí está la evidencia. Hace tiempo que reconocemos que no creen en nuestros mensajes, pero si no los creen, al menos deberían creer en los de su propia ciencia, le dice Adoniesis a los científicos de este mundo, o a los que mandan en este mundo que no creen en ello. La esfera extraterrestre de la civilización Apu, encontrada en Buga, Colombia, el 2 de marzo del 2025, según los investigadores Pierre Giorgio Caria y Jaime Maussan, fue analizada con radiocarbono por el prestigioso Centro de Estudios Isotópicos de la Universidad de Georgia y se encontró que tiene aproximadamente 12.500 años de antigüedad. Este resultado es correcto, ya que estas esferas fueron utilizadas en la Atlántida por nuestra Confederación Interestelar y pueden durar hasta 150.000 años. Así que tomad nota, leed y meditad y deducid. Adoniesis, 27 de septiembre del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Ya nos había Claudio Oyente adelantado hace un mes, más o menos, un mes y medio, cuando se dio a conocer lo de la esfera de Buga. Giorgio había adelantado que nos íbamos a llevar la sorpresa cuando descifren el idioma que tiene la esfera. Si podemos ver la foto de la esfera, porque era un idioma que usaban en la Atlántida, y muy bien Adoniesis acá nos refresca ese dato. Esto tiene un anexo de este ser extraterrestre llamado Semarus, que dice: del cielo a la tierra, la esfera extraterrestre de Buga tiene 2.568 años. Soy Semarus, escuchadme. Así como ha sido explicado en comunicados anteriores por nuestros maestros cósmicos Adoniesis, las esferas magnéticas que sobrevuelan diversas regiones de vuestro planeta son sincronizadores magnéticos psiquizados, es decir, poseen microcerebros capaces de registrar millones y millones de gigas de material audiovisual del entorno en el que se encuentran en ese momento. Dijimos en unos mensajes anteriores que esta esfera registra los pensamientos de toda una ciudad entera y de todo un país entero. Dice Semarus, también pueden entrar en la profundidad, y aquí está, de los pensamientos de los seres humanos,
de toda la zona geográfica que se encuentra bajo su influencia, la influencia de la esfera. Las esferas de Colombia sobrevuelan la zona por motivos de sondeo y seguridad. Colombia es también una base nuclear estadounidense donde se almacenan armas atómicas de gran poder destructivo. Se trata también de una región que influye la Amazonia, un área en la que nosotros, seres de luz, contamos con bases de apoyo de gran importancia estratégica para nuestra misión. La esfera fue construida hace 12.500 años y ya estaba operante en el continente atlantideo. En esa época, colonizado por nuestros hermanos de las Pléyades. Seguiremos dando prueba de nuestra existencia y presencia entre vosotros, y los próximos 7 años de vuestro tiempo serán decisivos para vuestra existencia, así como la última llamada que concierne a los llamados y elegidos. Nosotros ciertamente salvaremos lo salvable. Paz, Semarus y la fraternidad. Adonías y saludan. Firmado Planeta Tierra, 29 de septiembre del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Claudio oyentes, el mensaje trae una novedad que hasta ahora no conocíamos, oculto estaba, que en Colombia hay bases de armas nucleares. Así es. Este mensaje también tiene un anexo del investigador y conferencista mundial Pier Giorgio Caria, que nos dice: análisis del carbono 14. Un descubrimiento trascendental, nos dice Pier Giorgio Caria. La misteriosa esfera de Buga ha sido datada por radiocarbono por el prestigioso Centro de Estudios Isotópicos de la Universidad de Georgia. El resultado es sensacional. Aproximadamente 12.560 años de antigüedad. Una época lejana, dice Caria, cuando nuestro planeta se enfrentaba a un drástico cambio climático y extinciones masivas. Pero surge la inevitable pregunta: ¿quién podría construir un objeto con tales capacidades tecnológicas en aquella época? Y sobre todo, ¿por qué? Se pregunta y nos pregunta Pier Giorgio Caria. La esfera presenta grabados, símbolos, superficies alisadas por la fricción atmosférica e incluso numerosos elementos de fibra óptica. Se encontraron foraminíferos marinos, organismos microscópicos dentro de la resina, lo que aumenta el misterio. ¿Qué nos dice realmente este descubrimiento? ¿Es posible que la historia de la humanidad sea mucho más antigua y compleja de lo que nos han enseñado? ¿Qué conexiones existen con civilizaciones perdidas o presencias extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos remotos? Se pregunta y nos pregunta Pier Giorgio Caria. Esta revelación no es solo un hecho científico, es una invitación a abrir nuestras mentes y mirar más allá de los confines del conocimiento oficial y cuestionar nuestro pasado y nuestro destino como especie. Firmado Pier Giorgio Caria, 29 de septiembre del 2025. Como vemos, queda claro, esta esfera es muy antigua y ya en la época de la Atlántida, 12.000 años atrás, ya estaba entre nosotros. Claudio, ¿querés agregar algo? Sí, me llama la atención que hicieron la investigación en una universidad de Estados Unidos, en Georgia, como para no dejar dudas, digamos, de que, porque quienes iban a cuestionar este tema, la data, o sea, la antigüedad de la esfera, en 12.560 años la ubica exactamente en el periodo de la Atlántida, un periodo en donde la civilización de la época tenía contacto permanente
y contigo y vivían tenían una convivencia diaria con seres extraterrestres de las Pléyades. Entonces, ¿podemos cuestionar hasta cuándo podemos cuestionar esto? ¿Qué tenemos que creer? Ya no se puede decir cualquier cosa, no puede ser, seamos tan ligeros para decir que son una esfera de juguete, un invento, una manipulación, cualquier cosa que estamos acostumbrados a escuchar, mis queridos telespectadores. Hay un respaldo serio. Una universidad de Estados Unidos, me imagino que de alto prestigio en ese tema, no debiera ser cuestionado el resultado. Así que una evidencia más de la presencia extraterrestre cada vez más frecuente y de distintas formas entre nosotros, como una forma de adelantarse o preparar el contacto cósmico con la civilización que quiera el contacto. No sé si todos lo van a querer. Ojalá que pueda verificarse ese hecho. Lo esperamos ansiosamente para que se produzca un verdadero cambio en nuestro mundo que ya se hace casi intolerable. Bueno, mis queridos telespectadores, no sé si quieres agregar algo más, Jorge, porque estamos como en la hora ya. Sí, en el plan de los extraterrestres han dejado caer distintas naves con seres, por ejemplo, lo de Roswell. Correcto. Y otros más. Eso fue tomado por los militares. Esta vez es diferente. La esfera aterriza en Buga para que lo tomen los civiles. Decimos que va a haber sorpresa porque ya están descifrando el idioma que tiene la esfera, que se cree que es proto-sánscrito. Hay dos científicos que no se conocen entre ellos, creo que son antropólogos. Uno es una señora italiana que están descifrando, reiteramos, ese idioma que tiene la esfera, que era de la Atlántida. Vos decís que, Claudio, no queda tiempo para preguntas de Giorgio y respuestas. ¿No hay tiempo? No, estamos en la hora ya. Bueno, entonces, agradecemos a JPAS en español, a todos los chicos de Our Boy, Canal 26, su programa Global 26 con Andrés Respeto, a RT y sus noticias, Flavio Ciucani, Pier Giorgio Caria, a Adonai, a Doniesis y a Semar. Por supuesto, y también agradecemos a ustedes, queridos telespectadores, que nos acompañan siempre. Les damos las gracias una vez más y los esperamos la próxima semana aquí en GB Latam TV en su programa Verdadera Justicia. Muy buen día. Gracias.